puede sacar su Biblia y vamos a leer el libro de Romanos. Estamos estudiando verso por verso. Romanos capítulo 4, verso 20 vamos a estudiar esta noche. La Biblia dice, tampoco dudó, está hablando siempre de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Este versículo nos enseña mucho en tan poco texto. Hay tanto por descubrir o por saber de lo que Dios inspiró al apóstol Pablo para que lo escribiera. Si usted se acuerda, el miércoles pasado estábamos hablando, o contextualmente estábamos hablando también, cuando dice en Romanos 4:19, y no se debilitó. Esa palabra es clave, la desarrollamos el miércoles pasado. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ya 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hablamos de los puntos o las razones por las cuales Abraham se pudo haber desanimado o pudo haber perdido la fe. Número 1, hablamos del cuerpo de Abraham, la edad que tenía, la capacidad de tener hijos. Y número 2, hablamos también de la otra persona involucrada en esta promesa, que era su esposa. También era una persona estéril. Hablamos entonces de que Abraham tenía todas los argumentos para dejar de creer en la promesa, todos los motivos por darle la espalda a Dios y dejar de creer, como a veces muchos de nosotros lo hacemos. Pero también hablamos que él abrazó la promesa de Dios y siguió adelante sabiendo los atributos de Dios, sabiendo que era un Dios omnipotente, sabiendo que era un Dios todopoderoso. Hablamos también que la fe implica creación, implica resurrección, que la fe es el comienzo de una nueva vida, que fue lo que Dios hizo con Abraham. Hablamos también que Dios vio la obediencia de Abraham, que él lo manifestó su fe, o sea, que su fe tuvo obras, y vio cómo él, cuando le dijo, tienes que sacrificar a tu hijo, gustosamente en el momento dijo que sí. Al día siguiente se levantó a primera hora y fue hacia el monte a matar a su hijo. Levantó el cuchillo, él siguió las órdenes tal cual, levantó el cuchillo y lo iba a matar cuando Dios lo paró. Entonces, todos esos son elementos de la fe por la cual Abraham creyó a Dios y esto le sirvió por justicia. Es importante saber que en el verso de hoy comienza diciendo, tampoco dudó por incredulidad. Después dice de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La incredulidad es igual a la duda. O si usted lo busca, incredulidad va a aparecer como falta de fe. Entonces, el problema de los hijos de Dios hoy en día es que tienen falta de fe. ¿Cómo lograr el nivel de fe suficiente? ¿O cuánto es el nivel de fe suficiente? Es la pregunta del millón, ¿no cree? Porque todos decimos, ¿y cuánta fe debo de tener? ¿O cómo fortalezco mi fe? ¿O cómo hago crecer mi fe? Porque dice la Biblia en este verso que en lugar de dudar o de ser incrédulo a la promesa, Abraham fortaleció su fe. Y eso fue lo que le llevó a que Abraham obtuviera la promesa de parte de Dios. Caso contrario, muchos cristianos hoy en día, que cuando el tiempo va transcurriendo o las cosas se van poniendo de mal en peor, en lugar de fortalecer la fe, ¿no es cierto que la fe se debilita? ¿Cuánto les ha pasado? Levante su mano, ¿cuántos se han debilitado en cuanto a la fe en una promesa cuando el tiempo está pasando? Cuando para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra capacidad, para nuestros recursos económicos inclusive, todo se está terminando y todo va de mal en peor, ¿no es cierto que la fe, en lugar de fortalecerse, la fe va empeorando? Ahora, ¿cómo Abraham logró que casi 20 años después de la promesa de Dios, o más de 20 años de la promesa de Dios, su fe no se debilitara, sino su fe se fortaleciera? Eso específicamente es lo que vamos a ver esta noche, o lo que vamos a aprender esta noche. Porque todos queremos tener fe. ¿Cuántos quieren tener fe? Levante su mano si alguien aquí quiere tener fe. ¿Sí? ¿Alguien quiere tener la fe de Abraham?
no es algo imposible de obtener. Lo primero que quiero decirle es que nunca Abraham fortaleció su fe humanamente. Jamás sobre su carne o sobre su fuerza él pudo fortalecer la fe y lograr lo que Dios había prometido. Nunca. Es que nadie lo puede hacer de esa manera. Abraham lo primero que hizo fue transformarse. El proceso de transformación en la fe es muy importante para el cristiano. Es como el proceso de una metamorfosis. Recuerde que si usted ve en la metamorfosis, usted ve el gusanito, el gusano no puede volar, pero el gusano debe en el tiempo, debe de sufrir cambios. Él va sufriendo cambios. ¿Cuántos se acuerdan de tercer grado? ¿Sí? Cuando yo estudiaba se llamaba estudios naturales, creo que se llamaba, algo así se llamaba la materia, hace unos 8 años tal vez. No sé, cuando usted vea, a lo mejor con piedrita le enseñaron, pero yo hace poquito, hermano, hace 5 años, 8 años pasé por ahí, pero mire, no es cierto que había una materia que nos enseñaba acerca de la zoología o de los animales y nos enseñaba que el capullo sufría una metamorfosis, cambios, transformaciones. Oiga, transformaciones que son necesarias, transformaciones que son indispensables, es la palabra que estaba buscando, indispensables en el proceso de transformación. Oiga, en el proceso de depuración, en el proceso de crecimiento, en el proceso de abrazar a Jesús, en el proceso de conocer a Dios, en el proceso de fortalecer la fe, es necesario que seamos transformados. Es por eso que Dios, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no es de la noche a la mañana. No crea que ahora usted vino a la iglesia y usted dijo, sí, yo me arrepiento de lo picarazo, ¿verdad? Me arrepiento de lo chambrosa. Aquí no, ¿verdad? Pero eso es en otras iglesias, yo lo he visto. Aquí no, pero estoy hablando de otra gente que dice, hoy me arrepiento, mire, me arrepiento de ser tan pleitista, me arrepiento de ser tan bravo, me arrepiento. Y al día siguiente usted es un ángel, yo soy un ángel. Eso no sucede de esa manera. Tuvo que haber pasado un proceso de transformación, un proceso de metamorfosis. Por supuesto, todo el proceso, oigan, todo el proceso, quien lo hace es Dios. Porque dígame, ¿el gusano qué puede hacer para convertirse en mariposa? Absolutamente nada. Fue Dios quien soltó una palabra y determinó que ese animalito iba a tener cierto proceso de transformación. Al igual nosotros, oiga, si Dios no hubiera prometido a Abraham, si Dios no hubiera dado una palabra a Abraham, entonces el proceso de transformación de Abraham no se hubiera cumplido. Si Dios hubiera dejado en la misma tierra a Abraham, con las mismas costumbres familiares y con las mismas ocupaciones que él tenía, entonces no se hubiera cumplido el proceso de transformación. Yo estoy seguro que Abraham tuvo que haber dicho cuando recibió la voz de Dios, dijo, mañana paso esto. Estoy seguro que Abraham se dio un baño de espuma al día siguiente y dijo a Sara, ven para acá, mi amor, hoy es el día de la promesa, ¿no es cierto? Pero oiga, ¿cuántos baños de espuma pudieron haber pasado 10 años después? ¿Cuántos baños de espuma pasaron 11, 12 años? ¿Usted cree que Abraham estaba en la misma tina diciendo, tal vez hoy es, vení, mi amor? No, las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque el proceso de madurez del cristiano le hace cambiar su carácter, hace cambiar su determinación, hace cambiar su fe. Y muchos dicen, yo ya no siento a Dios como antes. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Yo ya no siento a Dios como antes. Pero escuche, no se trata de sentir. El punto es que nadie que sintió logró nada, pero sí alguien que tuvo una convicción en su vida y una transformación, entonces pudieron ver a Dios. Jamás las emociones determinan la cercanía o la lejanía que tenemos con Dios. Nunca las emociones determinan la cercanía o la lejanía de nuestras promesas. Cada día que pasaba, Abraham se iba perfeccionando. Cada día que pasaba, Abraham se iba santificando. Cada día que pasaba, Abraham iba creyendo cada vez más en la promesa. Habacuc dice, aunque
parece que la promesa tarde en cumplirse, más se acerca a su cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde Habacuc pone dos escenarios, el escenario humano y el escenario espiritual. Lo que está diciendo en el verso anterior, en el 18, ¿se acuerda que decía que Abraham luchó esperanza contra esperanza? Habacuc habla de absolutamente lo mismo. Habacuc lo que dice es que aunque parezca que cada día que pasa, que cada prueba más que pasa, que cada año más que pasa, la prueba se hace más grande, las cosas se empeoran y la promesa se aleja. Ese es el punto de vista humano. Pero luego dice, se está acercando más su cumplimiento. Y lo que está diciendo ahí es que nosotros, cuando estamos en el sentido espiritual, cuando estamos en el switch espiritual, en el modo espiritual, podemos ver cómo la promesa se acerca cada día más, cómo la promesa se cumple cada día más, porque nunca creemos en lo que vemos, sino en Cristo Jesús que dio la promesa. Habacuc lo plantea de esa manera y dice, usted decide cómo va a creer, si va a creer en el sentido carnal o va a creer en el sentido espiritual. La pregunta de esta noche es, ¿cómo está creyendo usted? ¿Cómo estoy creyendo yo? ¿Ha sentido que la promesa se aleja cada día más? Tengo noticias para usted. Es tiempo de ponerse en modo espiritual y ver las cosas de forma diferente. Abraham lo hizo. Abraham lo logró. Ese hombre logró después de más de una década. Ese hombre logró año tras año, tras año, tras año, logró no perder la fe. Logró que la promesa que parecía que se alejaba más porque su cuerpo ya no daba más y su esposa era estéril y también era de avanzada edad, humanamente la promesa ya no se cumplía, pero él sabía quién le había hablado, el Dios Todopoderoso. Oiga, el Dios de dioses, el omnipotente, el omnipresente, el Dios del alfa y el omega, el Dios que significa el tiempo, el Dios que es amor, el Dios de imposibles, el Dios que promete y cumple, el Dios que nunca miente, el Dios que siempre apoya, el Dios que ama por sobre todas las cosas, el Dios que te perdona, el Dios que te escogió, el Dios que te prepara, el Dios que te envía, el Dios que te bendice. Era el mismo Dios que había hablado a Abraham. Él sabía quién le había hablado. Y aunque su cuerpo y el cuerpo de su esposa a lo mejor ya estaban un poco, no sé, cascaritas, un poquito pasaditos, pero oiga, la promesa de Dios era eterna. Tengo noticias para usted esta noche. No, el tiempo no se ha terminado, porque Dios es el tiempo. El tiempo no se ha terminado, porque Dios es el tiempo. Él es el alfa y es la omega. Nunca encapsule o limite a Dios con sus tiempos, porque Dios cumplirá de acuerdo a sus propósitos y en el tiempo perfecto, porque Él es el tiempo. La Biblia dice en Santiago 1, verso 2, lo busca usted: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lindo este versículo, ¿no es cierto? Precioso, hermoso. ¿Cuántos se gozan cuando están en diversas pruebas? No dijo una, no dijo dos, no dijo un par de pruebas, un trillito de pruebas. No, dijo en diversidad. Quiere decir muchas pruebas y de diferentes tópicos. Prueba familiar, prueba económica, prueba laboral, prueba física o de enfermedad, ¿me entiende? En diversas. Dijo tener un sumo gozo. Oiga, perdónenme, pero esto, si yo lo leo en modo carne, yo digo, este tipo estaba loco. ¿Cómo me voy a gozar con diversas pruebas? ¿Quién puede gozarse con diversas pruebas? Esto es descabellado, esto es imposible, nadie puede hacerlo. Oiga, pero yo le pregunto algo. ¿Usted cree que si el Espíritu Santo inspiró a ese hombre para escribir eso, será descabellado? ¿Será imposible? Ah, imposible para el hombre que no tiene fe. Sí.
Porque para podernos gozar en las diversas pruebas y no querer salir corriendo y no querer salir y chillar y tirarlo todo y yo no sé, hermano, pero hay ocasiones, me contaba un buen amigo la semana pasada, me dice, cuando soy llenísimo de problemas, prefiero cuando voy al supermercado no pasar por donde hay botellas. Le dije, ¿por qué? ¿Te dan ganas de tirarla? No, me dan ganas de agarrar una y empinármela y terminármela, me dijo, porque pienso que por algún momento eso me va a hacer sentir mejor. ¿Qué ha pensado usted cuando ha estado en diversas pruebas? No, mejor no lo diga, ya le vi los ojos. No, no lo diga, no lo mencione. ¿Se le va a salir? No, 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 no lo mencione. Pero verdad que muchas veces no son cosas muy buenas que digamos, ¿sí? Cuando hay pruebas familiares, por ejemplo, ¿cuántos han querido descabezar? Ay, Dios mío. No, no es cierto, hermanos, que las diversas pruebas lijan, molestan, que las diversas pruebas desesperan, afligen y no tiene nada uno por qué sentirse bien. Y este tipo escribe, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Qué piensa, hermano? ¿Que era un ángel o qué? ¿Piensa que somos espíritus solamente? Pero miren lo que sigue diciendo. Sabiendo, ahí viene el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que usted tiene que saber, escuche esto, eso es muy importante, que cuando hay diversas pruebas, Dios está permitiendo que la fe sea pesada, que la fe sea probada. Lo que Dios está probando es el grado o el nivel de fe que usted y yo tenemos. Lo que Dios está haciendo es ver si realmente todas aquellas palabras de los que, por ejemplo, predicamos, ¿cuánto predican aquí? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos predicado acerca de la fe? ¿Y cuánta fe tiene usted? ¿Y cuánta fe tengo yo? Somos muy lindos a la hora de predicar, ¿no es cierto? Parecemos ángeles. Si no, mírenme a mí. Sí, hay angelitos negros también. Pero el punto es que cuando nosotros predicamos nos vemos bien, cargados de fuego del Espíritu Santo, diciendo, tenga fe, créale. Hermano, pero ¿cuánta fe realmente tenemos? ¿Cuánta palabra ha escuchado usted y yo que habla acerca de la fe? Y hemos dicho, hemos repetido, pero la pregunta es, ¿cuánta de esa fe realmente tenemos? Aquí vuelvo al principio del mensaje. ¿Cómo saber cuál es la cantidad o el nivel de fe adecuado para que Dios cumpla sus promesas? Está fácil, está fácil. Porque dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir, oiga bien, quiere decir que el día que nosotros tengamos la fe suficiente o el nivel de fe suficiente se va a manifestar cuando usted y yo tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Y así y solamente así, entonces veremos las promesas de Dios cumplidas. Porque muchas veces las tendremos enfrente, pero la aflicción, pero el enojo, pero la ira, pero la decepción, pero la parálisis espiritual no nos dejará verlas y no podremos dar el paso de fe para poder alcanzarlas. Sigamos leyendo. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ay, oiga, cuando la paciencia, no, me voy a ir al anterior, porque desde ahí lo voy a agarrar. Oiga esto, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, o sea que la paciencia es un elemento fundamental e indispensable para probar nuestra fe.
¿Cuántos pacientes hay esta noche escuchando este mensaje? Yo creo que estamos entendiendo muy bien todo, ¿sí? Entonces, entre más impaciente es usted y soy yo, menos fe tenemos. Es hora de desarrollar la paciencia. Oiga, dentro de los elementos que Abraham desarrolló para fortalecer su fe, número uno se llama paciencia. Toda persona que no tiene paciencia, su fe es demasiado vulnerable. Su fe es inestable. Su fe es emocional. Pastor, ¿de dónde saca eso? Eso es una alegoría, pastor. Sigamos leyendo. ¿Ok? Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de el Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... Alguien está aquí esta noche conmigo. Sacúdase, digo, me sacudo la impaciencia, me sacudo. Yo soy una persona paciente. Pacientemente esperé en Jehová y él me... ¿Usted cree, o yo creo, que Dios es un Dios desesperado? ¿Todavía pensamos que Dios es un bombero? Señor, Señor, se me incendia la casa. Padre, ayúdame, que ya no. Y el Señor sentado en su trono diciendo, cuando dejes de hacer el show, hablamos. Yo necesito hablar contigo, ¿sí? Pero no me vas a escuchar, porque estás en un momento de desesperación. ¿Le leo esto? Dice, pues no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de el Señor. ¿Quién? El que duda, el que no tiene paciencia, el que su fe no pesa lo suficiente para que la gloria caiga sobre él. Oiga, la gloria tiene un peso. ¿Cuántos sabían eso? Cabot. El peso de la gloria es lo que Dios manifiesta en nuestras vidas, pero Dios manifestará su gloria de acuerdo al grado de fe que cada uno tenga, porque la fe es lo que nos ayuda a resistir el peso de la gloria de Dios, porque creemos que la gloria de Dios es un montón de dinero. Creemos que la gloria de Dios es tener un nivel económico o social diferente. Estamos tan equivocados. Porque la gloria de Dios, la manifestación visible de la gloria de Dios, es cuando nosotros cumplimos su propósito en Cristo Jesús. Esa es la verdadera gloria. Ahora, en su vida, ¿cuánta gloria de Dios hay? En mi vida, ¿cuánta gloria de Dios hay? Escuche, la gloria de Dios se manifiesta proporcionalmente al grado de fe que cada uno tiene en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que nosotros ejercitemos la fe, pero con los elementos adecuados para desarrollar y fortalecer el grado de fe que nosotros tenemos. El problema no es, hermano, muchas veces el pecado con el que estamos lidiando o chocando o cayendo todos los días y esforzándonos por salir adelante. A veces no es ni ese el gran problema, sino es que no le creemos a Dios y no tenemos frutos u obras de la fe.
Claro, las obras no salvan, sino solamente son el elemento visible de la fe en Cristo Jesús. Pero si nosotros no somos pacientes, si nosotros no desarrollamos la paciencia de Dios en nuestra vida, como lo hizo Abraham. Abraham tuvo paciencia durante todo ese tiempo. El hombre caminó errante por un lugar y por otro. El hombre cuando se topó con su sobrino, que ya sus pastores se peleaban y ya no podían estar los dos en el mismo territorio, le dijo Lot, ¿sabes qué? Escoge la tierra que más te guste. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Yo no tengo prisa. Yo tengo una promesa. Sí, aquí no vale aquello de arrebate su bendición, hermano. Ay, es que si usted no arrebata. No, 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 mire. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que Abraham se paró, ese hombre se paró y dijo, hay problemas entre nuestros pastores, ¿verdad, sobrino? Sí. Ay, no. Bueno, ni modo, ha llegado el tiempo de separarnos, sobrino. Ha llegado el tiempo que cada quien tome su camino. Muy bien. Escoge lo que más te gusta. Yo le pregunto algo. Si a usted le dejaron una herencia millonaria y usted tuviera a su sobrino que le está ayudando y lo llevó y esto, ¿ok? Usted le diría a su sobrino, bueno, yo creo que ya creciste, ya es el tiempo. Quédate con todo lo que querrás, sobrino, con todo lo que querrás. Lo que te sobre o lo que no querrás, eso es lo que yo voy a tomar. ¿Usted cree que pasaría eso? Usted me va a decir que sí, claro, porque usted ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Pero yo le aseguro que no cualquiera hace eso. No, cualquiera le diría, si yo te he ayudado hasta hoy, ¿cómo te voy a seguir dando? Agarra ese valle chuco que está ahí, si todo lo demás es mío. Si yo te traje de arrimado al final, si esto yo me lo he ganado, si a mí Dios me habló, si esto es para mí, no es cierto, hermano. Pero Abraham sabía que le había hablado. Le dijo, toma lo que más te guste, llévatelo. Yo, de verdad que un día sueño con llegar a una bodega donde hayan carros antiguos y que me diga el dueño, llévate el que más te guste. Ay, yo sería feliz que me diga eso, hermano. Me llevo, pero el viejo, el que más me gusta, aunque lo tenga que restaurar. Mire, pero son cosas que pasan porque Abraham no tenía prisa. Ahora le pregunto, oiga, y la pregunta es directa para usted. ¿Cuál es la prisa? Pues? Dígale a la persona que tiene ahí cerca, ¿cuál es la prisa? Calmate, hombre, dígale. Calmate, mujer. No tengas prisa. Si Dios no tiene un reloj ni un calendario, Dios es el alfa y el omega y Él lo va a hacer en el momento perfecto. Es que ahí es donde se cumple. Mire, el hombre puso un reloj, creó el reloj y el hombre creó un calendario también. ¿Para qué? Para esclavizarse, por supuesto que sí. ¿Usted sabía eso? Que eso fue creado para organizarse, llamémoslo pues, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. Organizarse. Muy bien. Ok. Pero, ¿dónde dice la Biblia que nosotros le ponemos día y hora a Dios? No, pero mire, pastor, lo que pasa es que yo los 30 de mes pago la casa. Y entonces si Dios no me provee, pastor, ¿y cómo voy a pagar? ¿Y cómo le puedo decir, mire, yo soy cristiano y en el reino no hay día de hora ni hora? Dejen de estar inventando que Dios no tiene reloj, que Dios no tiene calendario. Yo le voy a pagar cuando Dios me provee. Sí, está difícil, ¿no cree que a veces nosotros, pero a Dios sí se lo hacemos, ¿verdad? Al banco no se lo podemos, Dios guarde, pastor, me sacan. Dios guarde, pastor, me quitan la casa, me quitan el carro. Dios guarde, pastor, me quitan los... sí. Pero a Dios no es cierto que sí se lo hacemos. Señor, no he pagado. Padre, provéeme. Señor, la enfermedad. Señor, mi familia. Y comenzamos a ponerle condiciones cuando Él desde antes que nosotros le pidiéramos, ya lo sabía y ya estaba obrando. Por eso Abraham no se ve en la Biblia insistiéndole a cada rato a Dios por lo mismo. Se ve un Abraham
creciendo en fe y obedeciendo a Dios todos los días. Ve cómo cambia el panorama. Ve cómo cambian las cosas. Porque Abraham estaba fortaleciendo su fe y teniendo paciencia. Óigame, hermano, hermana mía, yo le amo mucho en el Señor, pero yo tengo que decirle esto: Dios está afinando su paciencia. No sea impaciente, hombre. Cálmese. Tranquilo, Dios no se le ha ido de las manos. Dios está haciéndole crecer su paciencia. Eso es lo que Dios está haciendo. Dele la gloria a Dios por eso. Porque dice que el hombre de doble ánimo no recibirá absolutamente nada. Y no es cierto, hermano, eso. Usted no lo ha vivido porque usted ha sido siempre muy paciente, pero le voy a hablar de mí. Ay, hermano. Es que hay momentos en que he querido apretarle la pierna a Dios y decirle: apúrate, papá. Pero cuando a mí me ha agarrado a la desesperación, ¿sabe qué es lo que noto? Que nada camina. Que las cosas se dieron en el mismo tiempo, como si yo no me hubiera desesperado y yo no me hubiera anticipado a decisiones tontas y absurdas, que al final termino pagando el doble o el triple de las consecuencias, como si me hubiera quedado calladito y hubiera seguido haciendo la voluntad de Dios pacientemente. Yo no sé si alguien esta noche me ha dado a comprender con este mensaje. Levante su mano si me ha dado a entender. Si no, simplemente hágale sí, dígale: no, pastor, anda perdido esta noche. Pero no. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo que la desesperación lo que hace es que no recibamos absolutamente nada? Que el doble ánimo, que hoy soy cristiano, pero mañana soy carnal, que ahora le creo a Dios, pero mañana le reclamo, que ahora le creo a Dios, pero después estoy dudando, que ahora estoy levantando las manos y diciendo aleluya y al día siguiente estoy llorando porque Dios no ha cumplido mi promesa. Entonces de eso está hablando el Señor esta noche. La fe siempre será aprobada. No espere menos. Porque si usted espera otra cosa, o yo espero otra cosa, es porque no conocemos a Dios. Pero el que conoce a Dios sabe que su fe en cualquier momento y siempre será probada. Entonces no desfallezca en su fe. Y créame que Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Ningún problema, porque Él es eterno. Entonces, si usted ha tomado, oiga, si usted ha tomado una actitud desde hace días o hace meses o hace años, ha tomado una actitud de desesperación o una actitud de rebeldía para con Dios, adivine qué, Dios sigue sentado en su trono y sigue diciendo: ¿qué te pasa el berrinche? Yo sigo siendo el mismo, yo no cambio, ¿sí? Estoy esperándote, hijo, que te pase el berrinche. Ahí está, como bichito, mira. Ahí estás, hija, va de chiar y chiar y chiar. Y en lugar de chiar, ya te dije que te levantes y que comences a desarrollar un ministerio. Y ahí estás chiando todos los días. Allá estás llorando. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué? No, hombre. Y todavía está pensando en si yo le dice: hace ratos te dije que levantes tu cabeza, que yo te voy a honrar, que yo te voy a dar algo mejor. Por lo que perdiste, todavía está allá y todavía me seguís preguntando: Dios, ¿por qué permitiste que lo perdí? Dios, ¿y por qué perdí el empleo? ¿Y por qué perdí la casa? Y todavía estás en eso cuando yo estoy en el trono y te di una promesa hace años y todavía no la has creído. Y estás en el doble ánimo. Y eso ha hecho que las promesas se estanquen. Y que Dios sigue estando en el mismo lugar. Y la postura de Dios siempre es la misma. A Dios no lo mueven los berrinches. ¿Cuántos movían el corazón de sus papás con berrinches? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos se hacían las víctimas? Y cuando lloraban, papi o mami les concedía lo que querían. ¿Sí? Cuando usted se hacía la víctima: ay, no, pobrecito, no, mira, lo es que está la carita que no. Entonces, eso no cuenta para con Dios. O que usted se ponía puchero, vea, un gran puchero, no. Y que
Pues sí, pero no me lo dio. Y usted cree que Dios dice, ay, no quiero que se enoje mi niño. Por Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Es tiempo de madurar. Es tiempo de ser como yo. Fuiste creado o creada a imagen y semejanza. Quiero ver esos frutos. Quiero ver esos pasos de fe. Mire, Abraham se fortaleció en fe por medio de la paciencia. La Biblia habla en Hebreos 11, usted ha oído hablar, habla del concepto de la fe, que dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego comienza a hablar de hombres o de personajes bíblicos, perdón, que alcanzaron testimonio por medio de la fe. Habla de Abel, de Enoch, de Abraham, habla de Noé, pero oiga, ¿cómo lo lograron? Voy a hablar de uno nada más, Noé. ¿Usted cree que Noé en 3 días tenía lista el arca? ¿Usted cree que Noé en un año hizo el arca? Por supuesto que no, se tardó cualquier cantidad de tiempo, pero lo hizo con paciencia y con amor. ¿No cree que es tiempo de preparar el arca? ¿No cree que es tiempo de llenarnos de oración, de estudio de la palabra? ¿No cree que es tiempo de ejecutar nuestro ministerio? ¿Sabe cuál fue el ministerio de Noé? Construir el arca y comenzar un nuevo mundo. Pero no pudo comenzar el nuevo mundo si no construye el arca. Por eso Dios le dio una palabra, le dio fe y le dio la paciencia para el proceso de construcción del arca. Pero si no lo hubiera hecho, se hubiera ahogado con los demás y no hubiera sido el primer ser humano salvo en la faz de la tierra. ¿No cree que Dios ya le dio una palabra y lo tiene en un proceso de paciencia y de construcción? ¿Qué está construyendo? ¿Amargura? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Impaciencia? ¿Reclamos? ¿Cambio de carácter? ¿Qué está construyendo? Y ministerialmente, ¿qué está construyendo? Y familiarmente, ¿qué está construyendo? Pues lo que usted esté construyendo es lo que determinará su futuro. El mañana se compone de lo que construye hoy. Y lo que construye hoy debe llevar fe, amor y paciencia. Solamente de esa forma se construye y se espera la promesa de Dios. Termino. Entonces, otro elemento para fortalecer la fe es que Abraham tuvo que despegarse, desprenderse o separarse. En el proceso de transformación es necesaria la separación. ¿La separación de qué, por ejemplo? Hay mucha gente que desde pequeña su alma se pegó o se apegó a algo que no le ayuda a recibir su promesa. Dios sabía si Abraham se quedaba en la misma tierra, Abraham se iba a pegar a costumbres, se iba a pegar a la misma forma de hablar, de pensar, de actuar de los de esa tierra. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y hay muchos que desde pequeños no pudieron formar la imagen y semejanza de Dios y no pudieron formar una identidad de hijos de fe. ¿Por qué? Voy a dar algunas razones rápidas porque ya no tengo mucho tiempo. Una de las razones, por ejemplo, cuando no hubo un padre en el hogar o la figura del padre no infundió espiritualidad o la identidad correcta en el hogar. La gente más débil en la fe muchas veces son por problemas de la niñez, por la falta de paternidad. Son las personas muy inestables hoy en día, porque sus emociones no fueron formadas. Recuerde que el padre es el encargado de dar la identidad en el hogar. Si el padre no la dio porque no estuvo o porque no la dio correctamente, la persona se vuelve inestable.
o miedosa, o una persona muy no determinante, o una persona que le tiene pavor al futuro, o cuando está en una situación muy difícil, cree en lo que ve y no en las promesas de Dios, porque no va más allá de lo que puede ver o sentir por la falta de identidad. Otra razón importante, lo que nos ministraron de pequeños. Si le ministraron miedo para todo, si le ministraron que era una persona incapaz de hacer las cosas, eso influye hasta hoy en día si no hemos renunciado y no hemos entregado esas áreas. La primera cosa que dije, la falta de identidad. Entonces, ¿qué hago, pastor? Nosotros tenemos un Padre y es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre. Él es el Padre que nos abraza. Él es el Padre que nos da la identidad. Es el Padre que necesitamos, sin importar la paternidad que hayamos tenido. Es tiempo de despojarnos, de dejar de reclamar o de echarle la culpa a nuestros padres. Es tiempo de tomar la paternidad de Cristo Jesús, de Jehová de los ejércitos. Cuando Cristo dijo, y vosotros pues oraréis así, la primera palabra que dijo fue, Padre nuestro. Oiga bien, si este es su caso, si usted no tuvo la seguridad por no tener un padre, en el nombre de Jesús yo quiero decirle algo. Acuda a su Padre Celestial. Tal vez no lo ve, tal vez no lo siente porque espera sentir algo, pero no se trata de lo que ve y de lo que siente. Se trata de lo que cree. Si cree que Jehová es su Padre y que Él puede abrazarlo, consolarlo y ayudarle, Él lo hará. Porque usted y yo tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda ministrar y hacerlo. Número 2, dije, por todas aquellas palabras de inseguridad que nos metieron desde pequeño. ¿Cómo eliminarlas? Número 1, hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios. Número 2, hay que ministrarnos todos los días lo que la Biblia dice que somos, lo que la Biblia dice que llegaremos a ser y lo que la Biblia dice que Dios hará por nosotros. Siguiente, la falta de autoestima o de amor o la poca formación de nuestras fortalezas. No nos enseñaron qué estudiar, no nos estudiaron cómo ser en un futuro, cómo comportarnos, cómo llevar una relación de amistad, de amor, de matrimonio, de hijos. Ok, en la palabra se encuentra absolutamente todo eso. ¿Por qué estudió lo que estudió? ¿Por qué trabaja en lo que trabaja? ¿No es cierto que muchas veces simplemente porque vimos a alguien y admiramos lo que hacía? ¿O porque escuchamos a alguien y admiramos lo que hacía? Pero curiosamente hay muchísima gente que estudia o trabaja y no es pleno en lo que hace. ¿Por qué se equivocó? Porque el problema venía desde entonces. Pero Dios es un Dios de oportunidades, donde Dios va a abrir y va a sacar lo mejor de nosotros, lo que Él ha sembrado en nosotros, para que ahí donde estemos, nosotros podamos ser plenos y podamos ser felices, no porque encontremos ahí la paz, la felicidad ni la plenitud, sino porque está dentro de nosotros. Y Dios permitirá que nosotros la encontremos en todo lo que hagamos. Siguiente punto. Porque creemos más en un sistema político, social o mundial que las mismas promesas que Dios ha dado. Yo quiero decirle algo. Es tiempo de dejar de creer en tanta basura política a nivel mundial y quitar ese presidente que se ha vuelto un ídolo, ese político que se ha vuelto un ídolo, ese banco que se ha vuelto un ídolo, ese prototipo de hombre, mujer, institución financiera o país que se ha vuelto un ídolo. No, si yo viviera en Estados Unidos, si yo viviera en Italia, si yo viviera en Europa, Dios es el mismo de todo el mundo. Y usted no depende de ningún sistema económico o político. Usted y yo dependemos de Jehová, de los ejércitos. Termino. Tercer punto, el tiempo.
el tiempo. El tiempo sin duda sacará a luz el Egipto que hay dentro de nosotros. Tiempo al tiempo. Dele tiempo a Dios. El tiempo que Él se toma es el tiempo perfecto. Pero no atrasemos los procesos. Caminemos rápido. Abraham no dejó de caminar. Abraham no dejó de creer. Abraham no dejó de hacer justo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Entonces lo que usted y yo tenemos que asegurar es hacer la voluntad de Dios paso a paso. Y Dios hará todo lo demás en el tiempo perfecto. No se desespere. No se desespere. Usted tiene un Dios que todo lo puede. Usted tiene un Dios de imposible. Usted tiene un Dios que creó los cielos y la tierra. Y Jehová hará en su vida y en la mía en el tiempo perfecto. Dios nunca se equivoca. Si en el tiempo Dios cambiará muchas cosas, Dios quitará muchas cosas y Dios devolverá muchas cosas. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer en su tiempo perfecto. Por eso el tiempo muchas veces es determinante. Recuerde que eran 15 días en Egipto y el pueblo lo volvió 40 años. No echemos a perder el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué lo volvió 40 años? Porque en el día 1 comenzaron a renegar en contra de Dios. Clave. Agradezca a Dios todos los días. Termino, hoy sí termino. Dice la Biblia en el versículo 20 de Romanos 4, termina diciendo, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Lo que quiero decirle hoy es que usted y yo tenemos que alabar todo el tiempo, que darle gloria a Dios todo el tiempo. Hay una alabanza muy linda que dice, en la prueba alaba. Si estás llorando, alaba. Como sea, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios está buscando adoradores en espíritu, pero también en verdad. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobada, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común en los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también una vía de escape a fin que puedas resistirla. Romanos 12:12 dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Santiago 1 del 2 al 4, ya lo leímos, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando nos halléis en diversas pruebas. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13 dice, amaos, no nos sorprendéis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha sobrevenido para probaros, sino como si alguna cosa extraña nos hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que probéis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Filipenses 4:6 y 7 dice, de nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Termino con Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque si os persiguen a los profetas que fueron, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que quiero decirle esta noche es que Dios es inmutable, es que Dios nunca cambia. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cosas vendrán y cosas se irán, pero las promesas de Dios permanecen para siempre. Cierre.